conservación de un habano es fundamental para poder disfrutarlo con toda plenitud. ¿A qué nos referimos con conservación? Nos referimos a la humedad y a la temperatura. A ver, por supuesto que el fumador no siempre necesita temperatura. Lo que sí necesita es que el puro esté húmedo, porque si se seca, el puro arde como pasto seco, el humo llega muy caliente, irrita toda la boca y se pone muy picante y muy agresivo. Por eso una humedad relativa de entre 65 y 75% es fundamental para que el humo llegue tibio y podamos disfrutar del habano en todo su esplendor. Ahora bien, nosotros como tabaqueros debemos tener humedad y además frío. ¿Por qué el frío? El frío para evitar el bicho. Ahora les voy a contar. Este mueble que ustedes ven aquí tiene una circulación de aire frío y húmedo. Fíjense que en este momento está por arriba, un poquito por arriba del 70% de humedad relativa. Este es el mueble exhibidor y vendedor. Desde aquí se despachan los puros. Es un mueble que tiene 6 metros. Ahora les muestro lo que es la conservación en la cámara, donde guardamos el stock. Bueno, esta es la cámara donde guardamos el stock de todos los puros. Tenemos una cámara aquí y otra cámara en el local de Flores, el de Nasque Rivadavia. Este es un equipo de humedad que tiene un corte automático que oscila entre 60 y 70% de humedad y el frío que también oscila entre 16 y 18 grados. De esa manera nos aseguramos de que todo el stock esté en buena conservación. Ahora les voy a mostrar cómo funciona un locker que ustedes pueden contratar, sobre todo ahora que viene el verano y vienen las altas temperaturas. Este es el último equipo que tenemos con frío y humedad. La diferencia con los otros dos que les mostré antes, los otros dos muebles, es que los lockers son de uso personal. Es decir, el fumador lo puede contratar de forma anual y conservar su stock de puros. Aquí puede guardar entre 10 y 15 cajas de puro, dependiendo el formato. Uno es el formato de cabinet y el otro es el formato tradicional. Y acá, este equipo trabaja también con 18 grados de temperatura y con una humedad que oscila entre el 60 y 70%. Por lo tanto, aquí en este locker, el fumador puede conservar su stock de puros, inclusive los puede añejar. Ustedes saben que el habano se puede añejar hasta por 15 años. Y por supuesto, como ocurre con los vinos, el tabaco también evoluciona favorablemente, se suaviza, va eliminando taninos y digamos que el sabor se va transformando en un sabor mucho más puro que cuando el puro tenía 6 meses o un año. Aquí tiene un reloj higrómetro que va a marcar la humedad para que el fumador sepa qué humedad está teniendo y por supuesto el equipo de frío que está abajo y de esa manera esto tiene una circulación de aire frío y húmedo. Ahora que vienen las altas temperaturas es muy importante tener un espacio con frío. Hay gente que tiene una cava de vinos, en la casa y se puede usar la cava de vinos, se puede usar porque trabaja más o menos con 16, 18 grados de temperatura. Lo que le falta a la cava de vino generalmente es un toque más de humedad. Normalmente trabajan con 60, 65% y el gusto del fumador argentino tira más al 70, 75% de humedad. Pero es una alternativa. La heladera no es una alternativa. ¿Por qué? Porque trabaja con mucho frío. Trabaja con 6 o 7 grados y en esa temperatura lo que ocurre es que lo mismo que ocurre si ponemos una papa en la heladera, le mata el sabor. Entonces el cigarro lo pone muy duro, pierde mucha humedad y la verdad que no se disfruta como se debe disfrutar. Simplemente en nuestra casa, un lugar fresco de la casa para que no tome una temperatura alta. Y ahora les voy a contar por qué. Bueno, les contaba de el famoso dicho, el gorgojo del tabaco que todos los fumadores odiamos. ¿Qué ocurre? En las hojas de tabaco, desde la plantación, a veces aparece una larva
que esa larva en condiciones de temperatura y humedad altas se desarrolla y se hace el famoso gorgojo, que lo que hace es comer tabaco, vive del tabaco, es decir, perfora el habano, ya sea haciendo digamos, como una cueva interna en la tripa, o a veces lo perfora desde la capa y uno puede observar unos circulitos muy perfectos, más o menos de 2 o 3 milímetros, y ahí, bueno, uno ya se da cuenta de que apareció el bicho en esa caja. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que separar los habanos que están lastimados, que están dañados por el bicho, y la caja que nos queda la ponemos en el freezer durante 4 días. Eso nos va a asegurar, no el cigarro que está lastimado, por supuesto no lo va a curar, pero sí nos va a asegurar de que esa caja ya no tenga más bicho, porque el bicho con el freezer se muere. De hecho, ustedes saben que a partir del año 2005, Cuba comenzó a utilizar el método del frío para eliminar el bicho, porque por supuesto se hacen fumigaciones que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pero a pesar de esas fumigaciones, entre los pliegues de la hoja se escapa alguna larva. Entonces, ¿qué hacen? Cuando tienen toda una producción preparada para exportar, lo colocan en una cámara que es un freezer. O sea, congelan los habanos, ¿sí?, hasta el momento de que ese embarque salga a su país de origen. Y por supuesto, cuando lo recibimos, nadie se da cuenta de que ese habano fue congelado, porque queda impecable. Entonces, el frío para matar el bicho que podamos tener. Por eso se usa el frío. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente el fumador en su casa no necesita frío. ¿Por qué? Porque lo que va a consumir de puros, que puede tenerlos en un humidor, en una caja humidora. Esta es una caja humidora. ¿Cómo funciona? Funciona porque este aparatito tiene adentro una esponja vegetal, normalmente le llamamos oasis, que es esa esponja dura que los floristas utilizan para hacer los arreglos, y esto se humedece con agua destilada preferentemente, y esto va a evaporar. Cuando cerramos la tapa, evapora humedad dentro de la caja. Y acá tiene un higrómetro que nos va a marcar, nos da un parámetro de cómo está la humedad para que tampoco nos pasemos. Porque tanto es malo que el puro esté con poca humedad, porque ya hablamos de que se seca, el humo llega muy caliente a la boca, y también es malo que tenga un exceso de humedad. Por arriba del 75%, lo que ocurre es que el tabaco se hincha, la tripa se hincha y se empieza a dificultar el tiraje. El puro no tira bien porque justamente está demasiado húmedo. Entonces, este higrómetro nos da más o menos un parámetro de qué humedad tenemos. Si nos toca una semana de mucha humedad, lo que vamos a hacer es, dentro de la misma caja, retiramos el dispositivo, lo dejamos abierto toda una noche y después lo dejamos 1 o 2 días sin dispositivo. De esa manera, solo el cedro, que es la madera interior de la caja, va a regular la humedad. Y también tenemos lo que se llama un humidor de viaje, un travel humidor, que son realmente muy prácticos. Estas cajas llevan más o menos unos 6 o 7 puros, depende del diámetro. Tiene también una esponja, pero en esta forma de lápiz, digamos, cuadrado, rectangular, y nos salva cuando nos vamos un fin de semana a algún lado o unos días afuera. Los puros que llevemos los vamos a fumar con la humedad que corresponde. Entonces, humedad fundamental. El frío, si tenemos la posibilidad de una cava en nuestro domicilio, una cava de vinos, podemos utilizarla. Ya dijimos, heladera no, cava sí. Y lo que podemos hacer en la cava, en uno de los estantes donde ponemos botellas de vino, es poner una bandejita chiquita con una laminita de oasis, de esa esponja vegetal, que uno le puede pedir hasta un florista, esa bien cargada de agua. Entonces lo que va a hacer eso va a ayudar a que levante un poquito esa humedad que tiene la cava, que está en el 60,
65 como mucho. Bueno, tal vez logremos que vaya al 70 y ahí tenemos frío y tenemos humedad. No tenemos una cava de vinos. Con un humidor casero nos arreglamos perfectamente, siempre que esto esté fuera del alcance de un aire acondicionado, fuera del alcance del sol, de una fuente de calor, y en invierno, por supuesto, también lejos de una estufa. De esta manera, si nosotros logramos una buena conservación de nuestros habanos, estamos logrando una fumada mucho más placentera. Soy Sergio Ciaroni, este es nuestro espacio de difusión del buen fumar. Los espero el mes que viene con otros consejos y otros tips para disfrutar mejor de este maravilloso hábito. Y como siempre, les deseo muy buenos